Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona. Hoy con la continuación de aquella entrevista que hicimos la semana pasada con respecto a la famosa carta pastoral de 1960, que muchos dicen que esa carta pues allanó en cierta medida el camino para la desaparición del régimen de Rafael Leonidas Trujillo Molina. En el día de hoy, como la semana pasada, pues estará con nosotros el señor don Reinaldo Espinal, que es la persona que ha llevado la voz cantante sobre la importancia de esa carta. La generación de ahora o las últimas generaciones no conocen en lo más mínimo cuál fue la magnitud, el impacto que causó en ese momento esa carta. Queremos nosotros aprovechar y recordar que pasado mañana, martes, pues se cumple un aniversario más del nacimiento del patricio Juan Pablo Duarte. Como todo el mundo sabe, nació un 26 de enero. Y vamos nosotros a seguir domingo tras domingo, pues trayendo aquí pequeños fragmentos, pinceladas históricas y programas especiales. Además, vamos a organizar un debate de un tema de interés nacional para llevárselo al pueblo dominicano, sobre todo porque la juventud dominicana, y no solo la juventud, personas ya de cierta edad, ignoran muchos acontecimientos históricos del siglo pasado. De manera que vamos nosotros a prestar esa muy modesta colaboración. Con respecto a la carta, don Reinaldo, vamos a continuar ya en el texto de la carta. ¿Le parece bien? Perfecto, muy bien. Bueno, claro que sí. Pues los micrófonos son suyos para continuar con lo del domingo pasado. Gracias, don Hercilio. Permítame reiterar la salutación a usted y a todo el pueblo dominicano que a través de este importante programa lo sigue y sigue fielmente, ¿verdad?, la trayectoria ya de más de medio siglo de su programa. Mire, la carta en sí es todo un documento que nos llevaría más de 2 programas o 3 poderlo analizar en toda su esencia, todo su contenido, porque hay que entender, como yo creo haberle significado en el programa anterior, que un documento de esta especie no se había producido desde 1511 con el sermón de Fray Antón de Montesinos. Es decir, claro, estamos hablando de que 490 y tantos años después se produce un documento que en cierta forma mueve los cimientos de la conciencia del pueblo dominicano, inclusive de aquellos que no son ni eran creyentes necesariamente. El periodista desaparecido Ramón Alberto Ferreras, cariñosamente el Chino, escribió un libro que se llama Preso y otro que se llama Guerra, Patria de Abril y otros libros más. Él tiene una descripción, estaba preso en el momento, en la 40, cuando salió publicado el texto de la carta pastoral, y él describe lo que aquello significó para los detenidos también, que esperaban escuchar una voz de aliento. Pero la razón primordial por la que se hace esa pastoral, como dije, fue precisamente las torturas, la prisión, el encarcelamiento de los jóvenes del 14 de junio. Monseñor Pepén, que era el obispo más joven en ese momento, pero que dejó para la posteridad escritas sus memorias. En el año 2003 escribió sus memorias, Garabatos de Dios. Él significó en un párrafo cuál era la atmósfera que motivó el nacimiento de esa pastoral. Decía él: la gente perseguida o en peligro clamaba por lo bajo a la iglesia y a sus obispos, pidiendo su intervención. La iglesia dominicana no podía
ni en conciencia ni en responsabilidad histórica permanecer indiferente. Aunque sabíamos los riesgos, el conflicto entre la Iglesia y el régimen era inevitable. La Iglesia cumple su misión profética y santificadora, curativa siempre, o pierde su autoridad moral y espiritual ante los pueblos. Hasta esos días, rociar agua bendita y cantar te deums oficiales no había generado conflicto, pero tampoco había mejorado la vida del pueblo. Ahora era necesario denunciar en la medida conveniente y necesaria las violaciones alarmantes de los derechos humanos. Es decir, ese es el clima en el que la Iglesia interviene, preparando, como ya hemos dicho, este documento que Monseñor Lino Zanini, el nuncio apostólico, le pide aquel 21 de enero, Día de la Altagracia, a Monseñor Pepén, que prepare un borrador. Pero Monseñor Lino Zanini no se siente conforme porque fue un borrador elaborado con mucha prudencia. Como es natural, era uno de los obispos que tenía sus familias aquí y tenía, desde luego, la natural reserva de la posibilidad de la persecución. Monseñor Lino Zanini le dice, hay que llegar más lejos. Hay que denunciar explícitamente la violación de los derechos humanos, de que están siendo víctimas todos estos jóvenes, todas las familias dominicanas, pero especialmente estos jóvenes que son encarcelados, torturados, apresados. Y entonces es cuando Monseñor Pepén sugiere y le dice que puede recomendar a uno, ese uno que, como ya he dicho en el programa anterior, fue Fray Vicente Rubio, el que prepara tras bastidores ese borrador. Incluso Fray Vicente estuvo y le fue reclamado por el mismo Trujillo que había sido él el autor tras bastidores, y hay testimonios que se han recogido de que Trujillo lo mandó a buscar y le dijo, fuiste tú, Vicente, fuiste tú. Y Vicente Rubio le contestó, bueno, jefe, si usted lo dice, así es. Es decir, si usted lo dice, así es. Así es. Tuvo que irse en esos días, quemar documentos. Él mismo se encargó vía la nunciatura y alguna embajada de mandar el documento al exterior. Y por eso el documento se conoció y se publicó en el New York Times y se publicó en el Observatorio Romano, que era el periódico de la Santa Sede, y se conoció en el Departamento de Estado. De suerte que el responsable para América Latina del Departamento de Estado le dice al delegado de la Santa Sede en Estados Unidos que ese documento había sido un espaldarazo a la libertad y a los derechos humanos en la República Dominicana. Ahí están los documentos publicados por Bernardo Vega, recogidos en los archivos desclasificados de los Estados Unidos. Es decir, pero la pastoral también se leyó en febrero en una sesión que pidió Venezuela para conocer el tema de la violación de los derechos humanos en el continente y en la República Dominicana. Y se leyó íntegro el texto de la carta pastoral por petición del canciller venezolano Marcos Vicente. Es decir, que fue un documento que tuvo un altísimo impacto internacional. Pero vamos a concentrarnos un poquito en ver cuáles fueron los aspectos en cuanto al texto de la carta que fue hecha en el marco de la festividad de Nuestra Señora de la Altagracia. Usted sabe que cada vez que se celebra la festividad de la Altagracia, los obispos emiten una carta pastoral. Se firma el 25 y se lee el 31. El 29 se le manda al Palacio, a Trujillo, pero como era viernes, cuando se envía, ellos se enteran el domingo de sorpresa. Después de haber sido leída. Exacto, después de haber sido leída. Emilio Rodríguez de Morici le notifica a Cucho Álvarez Pina, don Virgilio Álvarez Pina. Virgilio Álvarez Pina va
donde el cardenal, en ese momento el arzobispo Veras, obispo todavía, porque arzobispo ya fue un poquito después, era digamos el colaborador más principal de Monseñor Pitini, y le dice que cómo había sido esto, que por qué siendo él secretario de cultos, secretario de Interior y Culto, no se le había hecho conocer en privado que ese documento iba a salir. Y bueno, pero es que nosotros se lo enviamos el viernes a ustedes, al Palacio, pero bueno, lo enviaron el viernes por la tarde, cuando ya la burocracia dominicana tradicional se paraliza. Es decir, fue todo una medida, digamos, de inteligencia y de prudencia. Muy bien planificada. Muy bien planificada, muy bien orquestada. Pues con relación al texto, como siempre, los documentos de la Iglesia comienzan con un preámbulo invocando, ¿verdad? Primero el motivo, la festividad de Nuestra Señora de la Altagracia, y siempre se hace una especie de ambientación bíblica de la carta. Pero ya en la ambientación bíblica se ve por dónde iba el documento. Dice, pues el mismo Jesús nos dijo, quien no haya dado de comer al hambriento, beber al sediento, vestir al desnudo, quien no haya compadecido al enfermo, consolado al afligido, instruido al ignorante y visitado al prisionero, no podrá ser partícipe del reino de los cielos. Mateo 25, versículo 35. Dice, es el mismo que nos dio como herencia la caridad perpetua, alimentada con el suplicio de la cruz y con el derramamiento de su sangre inocente. Y entonces continúa con una firmeza doctrinal y humanística enorme. Dice, a la luz de esas consoladoras verdades, aún mejor podéis comprender, amadísimos hermanos, ojo, que la raíz y fundamento de todos los derechos está en la dignidad inviolable de la persona humana. Repito, que la raíz y fundamento de todos los derechos está en la dignidad inviolable de la persona humana. Cada ser humano, aún antes de su nacimiento, ostenta un cúmulo de derechos anteriores y superiores a lo de cualquier Estado. Oiga lo que supone decir eso. Es decir, en ese momento, es decir, cada ser humano, aún antes de su nacimiento, ostenta un cúmulo de derechos anteriores y superiores a los de cualquier Estado. Son derechos intangibles que ni siquiera la suma de todas las potestades humanas puede impedir su libre ejercicio, disminuir o restringir el campo de su actuación. Óigame, y ahí se está definiendo. Estaba todo dicho ahí. Pero además dice, cada ser humano, sí, pero ningún, bueno, ahí cita unos párrafos de una locución de 1947 del Papa Pío XII, precisamente abogando por el respeto a los derechos humanos, como diciendo, esto lo está diciendo el mismo Papa. Es decir, para que no se vaya a decir que es un invento nuestro o un capricho nuestro. Y entonces continúa, dice, por eso, dice el documento entonces de los obispos dominicanos, la carta pastoral, por eso la Iglesia Católica, Madre Universal de todos los fieles, ha sido en todo momento la defensora más ardiente y más sufrida de esos sagrados derechos individuales. En pro de ello ha escrito las encíclicas más sabias. En pro de ellos sus hijos han derramado sangre. En pro de ellos está siempre dispuesta a dar como su divino fundador elocuente testimonio de la verdad. Y continúa, en efecto, y se hace una pregunta. ¿A quién pertenece el derecho a la vida, bien radical de todo ser que aparece sobre la faz de la tierra,
sino únicamente a Dios, autor de la vida. O sea, está diciendo al régimen, oiga, usted no es el dueño de la vida. Usted está para preservar unos derechos. El dueño de la vida es Dios. El dueño de la vida es Dios. Usted no es Dios. Usted, cuando usted quita la vida a alguien, cuando usted se sobrepone por sobre las leyes humanas, naturales, usted está violando, ¿verdad?, la ley divina también. Y dice, de ese derecho, del derecho a la vida, brotan todos los demás derechos inherentes a la naturaleza humana, dado que todo ser humano está ordenado a la procreación y a la vida social, puesto que así es como se logra alcanzar su perfección y su fin último, que es Dios. Y ahí va describiendo de este derecho a la vida, dice el derecho primordial del cual nacen todos los demás derechos. Ahora, yo no puedo defender el derecho a la salud, el derecho a la familia, el derecho a la vivienda, si yo no defiendo primero el derecho a la vida. Es decir, la vida es el bien superior. Pero va mencionando en el mismo documento una serie de derechos. El derecho a formar una familia, el derecho al trabajo y un derecho que, si se ve así en la pastoral y no se atiende debidamente el contexto, pudiera pasar desapercibido. El derecho a la emigración. ¿Por qué defienden los obispos en ese momento el derecho a la emigración? Porque ya había gente que se había asilado en embajada y en ese momento estaba asilado en la embajada de Ecuador un grupo de personas que, por cierto, Monseñor Lino Zanini defendió porque había sido antes nuncio en Ecuador antes de venir aquí y abogó por la defensa de esos detenidos, de esos asilados. Y la iglesia dice, hay que defender el derecho a la emigración, según el cual cada persona o familia puede abandonar por causas justificadas su propia nación para ir a buscar mejor trabajo en otra nación, de recursos más abundantes, esa es una razón, o de gozar de una tranquilidad que le niega su propio país. Claro. Gozar de una tranquilidad que le niega su propio país. ¿Qué está diciendo? Que no la tenían aquí, la tranquilidad. No la tenían aquí y hay que irse. O sea, hay que irse a luchar como se fueron los exilados, como se fueron tanto a luchar por la defensa de la libertad. Y otro derecho que reclaman los obispos, su protección y su defensa entonces, y que parecería también algo que puede pasarse rápido si no se detiene uno a analizar el contexto. El derecho a la buena fama. Y dice, tan estricto y severo que no solo calumniar, sino disminuir el buen crédito de que los individuos gozan en la sociedad bajo fútiles pretextos o denuncias anónimas que solo sabe Dios en qué bajos y rastreros motivos pueden inspirarse. ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Al foro público? Al foro público. Al foro público, que era era una atalaya desde donde se cercenaban reputaciones. Claro. Y desde donde se denigraba la moral, la dignidad de la persona humana. Se destruían hogares. Se destruían hogares, aunque muchos quieran o digan que también era un mecanismo a través del cual se tenía control de las cosas para que el funcionario actuara conforme a los reclamos de la ciudadanía. Es verdad que en algunos momentos habían denuncias para que los funcionarios atendieran, pero la mayoría de las veces eran realmente denuncias infundadas para hacer daño y para destruir la reputación. Y naturalmente sin derecho a réplica. Sin derecho a réplica. Creo que el único que le salió al frente fue Balaguer cuando lo quisieron denigrar. Sí, cuando Balaguer era secretario de Educación. Exacto. En 1953, 54 salió un foro queriendo insinuar que en un proyecto de viviendas para maestros se habían desaparecido unos recursos. Y Balaguer
que era ¿verdad? Un hombre celosísimo de su honor, manda una carta que no se dio a publicar después íntegramente, porque Germán Emilio Ornes no se atrevió a publicarla, que decía a Trujillo: yo a usted le debo todo, menos el honor. Menos el honor. Recuérdese aquella expresión del alcalde de Zalamea, de Calderón de la Barca, cuando dice: al rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Quiere decir, el concepto del honor hispánico. Claro, claro. Y ese derecho a la fama que están reclamando los obispos. Don Reinaldo, después de la carta y el revuelo que causó, el estremecimiento que causó la carta pastoral, creo que se produjeron acontecimientos, agresiones contra los obispos de La Vega y de San Juan. Oh, sí. Después, esos meses, ese año y tanto que transcurrió entre la carta pastoral y la desaparición de Trujillo, fue un periodo sumamente tenso en las relaciones, porque aunque Trujillo quiso dar la señal de que él quería reconciliarse con la iglesia, quería entenderse con la iglesia, de hecho a pocos días de la carta pastoral manda, bueno, no a pocos días, sino la pastoral se lee el 31 de enero del 60 y el día 2 de febrero ya él está enviando a Porfirio Herrera Báez a Roma, sí, canciller de entonces, para procurar una reunión con el Papa. Va, entre otras cosas, con una misión a tratar de aclararle al Papa, desde la perspectiva del régimen, cuál era la situación que había motivado el encarcelamiento de los jóvenes, pero también para pedirle al Papa que enviara una especie de emisario especial como una forma de que se forjara una apreciación diferente a la que el nuncio apostólico le estaba enviando a Roma. En ese sentido, el Papa Juan XXIII complació el pedimento, pero envió aquí a Monseñor Alfredo Pacini, que había sido nuncio ya entre 1946 y 1949, y que Trujillo pensó que podía manipularlo y eso, pero Pacini se trancó en la nunciatura, se hizo enfermo y en ningún momento se entrevistó con Trujillo. Vino a recabar opiniones, a constatar el parecer, pero no hubo en ese momento ningún tipo de interlocución con el régimen. Sin embargo, por otro lado, como se dice, Trujillo daba zanahoria intentando reconciliación, pero por otro lado daba garrote, porque entonces a través de los esbirros del CIN y a través de toda la estructura del Partido Dominicano y demás, comenzó toda esa especie de agresión contra la iglesia. Todo comenzó en La Vega, como usted señala. Exacto, le llevaban prostitutas y todas esas cosas. Panal. El 3 de febrero, exactamente, se produce esa manifestación. Luego lo de las prostitutas sería en 1961, pero en ese momento se produce el 3 de febrero del 60 esa manifestación del Partido Dominicano en el Parque de La Vega, radiada o transmitida por Radio Camus, en la que se ataca inmisericordiamente a Monseñor Francisco Panal, porque Monseñor Francisco se entendía, incluso el régimen también entendía que Monseñor Panal, porque hubo una confusión enorme. En un momento dado el régimen creyó que había sido también Robles Toledano, que el autor de la pastoral, que quién había sido,
Y en ese sentido, pues, vino todo una especie de confusión de quién había sido. Monseñor Panal se entendió que había sido también el autor y un hombre de una posición muy firme. Hicieron una manifestación contra él, Julián Suardí, Gómez Seara, todos los dirigentes también del Partido Dominicano. Y fue todo aquello, más todo el intento de profanación de la Catedral de La Vega y todo aquello, ¿verdad?, que suscitó esos primeros inicios conflictivos después de la Carta Pastoral. Bien, vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales para volver de nuevo con nuestro invitado especial de hoy en estas dos comparecencias históricas sobre la Carta Pastoral del año 1960, la que, según analistas, observadores, tuvo que ver muy mucho con la salida del régimen de Trujillo. Pausamos. Continuamos, amigos, con el señor don Reinaldo Espinal. Él es la persona que realmente ha tomado en sus manos en los últimos tiempos difundir, o más bien el interés para llevar al pueblo dominicano todo lo concerniente a esa carta pastoral del año 1960 que produjo la Iglesia Católica. Naturalmente, nosotros pensamos que dada la situación de que ya los norteamericanos querían salir del régimen de Rafael Leónidas Trujillo Molina, ¿no pudieron ellos tal vez estar de una manera u otra detrás de esa carta para usted? Bueno, en realidad, aunque ellos propiamente dicho no fueron motor principal en alentar el documento, porque el documento, vamos a decirlo en propiedad histórica, lo alentó Monseñor Lino Zanini. Pero Monseñor Lino Zanini tenía muy buena comunicación. Usted sabe que el nuncio apostólico de su santidad en los países católicos es el decano del cuerpo diplomático. Claro. Es una figura que tiene excelente relación siempre con todos los embajadores. Y él en particular tenía una relación muy estrecha con el embajador Farland, que era el embajador de los Estados Unidos aquí en el momento. Sucede que ya por los documentos desclasificados, que como dijo, ha publicado Bernardo Vega de ese periodo y de ese acontecimiento, se sabe que el informe que manda el embajador Farland, lo mismo que el cónsul Dibor aquí, demuestran que para ellos fue un documento de alto impacto, y en los documentos resaltan la labor eficiente, la labor efectiva del nuncio apostólico, y de alguna manera, poco tiempo después, Monseñor Zanini le pide tanto a Farland como al embajador de Francia que procuren intervenir juntos para mediar ante Trujillo y lograr que bajen las tensiones y que pueda reconsiderar el régimen la actitud de persecución que está teniendo contra los jóvenes prisioneros o los jóvenes miembros del 14 de junio. Pero el embajador Farland no entra en aceptar una mediación conjunta ante Trujillo. Incluso el Monseñor Lino Zanini preparó un modelo de nota diplomática para que entre los tres se la entregaran a Trujillo, pidiéndole poco morigerar, controlar, digamos, reconsiderar su actitud. Pero el embajador Farland finalmente, después de consultar al Departamento de Estado, decide no participar en la iniciativa, porque la instrucción que recibió fue: si usted tiene a alguien de confianza del régimen, háblele usted directamente, pero no se involucre con los demás, porque puede pensarse que los Estados Unidos está detrás del derrocamiento o de la caída de Trujillo. Sin embargo, estaban hace rato, ¿no? Sin embargo, hay que consignar
de que habían otros grupos que estaban conspirando contra el régimen. Hay quienes dicen de que, por ejemplo, los Vicini estaban también detrás de un grupo, justamente Severo Cabral, que era el abogado de los Vicini, sí. El doctor Jordi Brosa, reconocido sí. Médico dominicano, gastroenterólogo, que era el médico de la embajada norteamericana. Esas personas tenían conocimiento de lo que se estaba preparando contra el régimen. No solo eso, sino que eran ya parte de una estrategia, claro, alimentada por, digamos, alimentada por y coordinada por la CIA, porque lógicamente, como usted y yo conversábamos, para los amigos televidentes, el ascenso del régimen castrista en claro. Cuba cambió radicalmente la geopolítica del hemisferio y cambió la realidad geopolítica del Caribe. De todas maneras, desde luego, el miedo de los Estados Unidos no era porque ya estaban convencidos de que era necesaria la salida de Trujillo del poder. Usted sabe que hay testimonios de emisarios que fueron enviados a hablar con él para que lo hiciera de una manera pacífica, que Trujillo desde luego no aceptó, pero al no aceptar, pues desde luego que había toda una estrategia de la CIA también para que desapareciera, aunque lógicamente después del fracaso de Bahía de Cochinos hubo un poquito de detenimiento de la operación y luego en ese momento entra en acción, como ya lo había hecho el grupo del 30 de mayo, pero ya esto venía de atrás y no se trata de quitar méritos ni de restar méritos, porque lo que pasa es que Estados Unidos en sus cálculos estratégicos, no vamos a llamarnos a engaño en lo que concierne a la política exterior de los Estados Unidos. Ya eso lo había definido John Foster Dulles, que fue secretario de Estado de Eisenhower. Estados Unidos no tiene amigos ni enemigos, tiene intereses en un momento dado. Claro. Y si en ese momento el interés, si Trujillo había sido el aliado, lo fue durante el tiempo en que Estados Unidos lo entendió necesario. Cuando ya se produce el ascenso de Castro al poder y la revolución cubana derrocando a Batista, pero podemos vernos en este espejo con relación a los regímenes dictatoriales en América Latina, ¿sí? Y en el Caribe. Si nosotros si no se maneja, el asunto era evitar a como diera lugar una segunda Cuba. Y nosotros estábamos en el mismo epicentro de los acontecimientos, de suerte que si no se cuidaba esa decisión política, el problema no era solo así Trujillo desapareciera, el problema era qué iba a pasar después que Trujillo desapareciera, para que no quedara un vacío de poder que diera la posibilidad del ascenso del poder al poder a los comunistas. Claro. Entonces, en ese momento, desde luego, la política exterior norteamericana cambió radicalmente y por eso se ha dicho siempre, la caída de Trujillo no fue ni mucho menos resultado de una sola causa. Fueron múltiples factores de índole interna y factores de índole externa, ¿verdad? Claro. Que ocurrieron, porque la historia no es un momento, la historia es un proceso. Y en ese proceso yo al menos no tengo reparo en decir que hay incluso hechos que si no se analizan, digamos, en perspectiva interna también, se pierde de vista cuál fue las verdaderas causas del 30 de mayo, porque recuérdese lo que significó, por ejemplo, el episodio mediante el cual resulta muerto Tabito de la Maza, pero ¿qué había pasado antes con eso, verdad? Fue digamos, en una especie de
de conflicto que se dio en la embajada en Londres, donde termina Tabitos, hasta donde dicen los documentos hoy, actuó en legítima defensa, pero se sabe que el resultado de ese conflicto resultó muerto Luis Bernardino, el hermano de Minerva y hermano de Félix. Es decir, y de ahí resultó la muerte de Tabito de la Maza, y esa muerte de Tabito de la Maza, más el caso Galinde del 57, que ya había acontecido, claro. Todo eso provoca también que la familia de la Maza adopte esa determinación cabezada por Antonio. Volviendo al revuelo que causó la carta pastoral del 31 de enero de 1960, ¿no tendría algo que ver esa carta también, o no sería motivo de que aquellos jóvenes que fueron apresados, porque realmente uno de los movimientos que más estremeció la conciencia nacional fue el apresamiento de una cantidad extraordinaria de jóvenes de clases sociales altas en República Dominicana a raíz de la creación del movimiento revolucionario clandestino 14 de junio? ¿No cree usted que una cosa se ligó con la otra? Sí, efectivamente. Efectivamente, eso tiene una concatenación innegable, porque como le he dicho, apenas 15 días antes de firmarse la carta pastoral ocurre, como usted sabe, primero, y recreando un poco, ¿verdad?, brevísimamente lo que ocurrió ahí. Usted sabe que el 10 de enero del 60, el 10 de enero, en la finca del empresario arrocero Charles Bogar, en Mao Valverde, nace ya el movimiento clandestino 14 de junio con su directiva, porque aunque ya desde los primeros días de enero del 59, Minerva, Manolo, de Alexandro, se había hablado de caramba, este acontecimiento del ascenso, del triunfo de la Revolución Cubana, algo tiene que significar para nosotros, hay que hacer algo, pero realmente pasaron esos meses que fueron muy difíciles, pero ya después de la expedición del 14 de junio comienza a articularse mejor todo el movimiento conspirativo, pero ese movimiento, como ya decía en el programa anterior, es traicionado, es develado por un amigo de Marcos Pérez Collado, que era el guardián, ¿verdad?, del campo de la Grenada en Montecristi, y todo eso provoca, claro, que estos jóvenes, como muchos de ellos, como usted bien señala, dependían no solo de los expedicionarios del 59 que murieron, que habían hijos del rey, hijos de funcionarios del régimen, gente de nivel ya social, económico, estudiantes universitarios incluso que habían estudiado en los Estados Unidos. Tal el caso de José Cordero Michel, es decir, y tantos otros. Pero esos jóvenes que terminan siendo apresados entre el 10 y el 20 de enero de 1960, eso es, como ya le he dicho, el caldo de cultivo fundamental, porque todas esas familias, digamos, en todas esas familias dominicanas nace la angustia, nace la persecución. Todo el mundo sabía que ya se había desatado esa carnicería de Johnny Aves García, que controlaba los resortes del espionaje del régimen, y era una carnicería humana lo que había. Es decir, entonces, desde luego que sin esa persecución y sin la expedición del 59, no hubiéramos tenido realmente la carta pastoral, porque la carta pastoral fue ya, como decía Monseñor Pepén, como dije al inicio del programa, ya la iglesia entendió que no podía seguir así. Y Monseñor Lino Zanini, cuando Monseñor Pepén va a verlo y le explica que la noche anterior había llegado a Higüey un joven perseguido,
seminarista, maltratado por los esbirros y que llega perseguido, buscando refugio, es cuando Monseñor Lino Zanini le dice a Monseñor Pepén, no hay tiempo que perder, hay que hablar claro. La iglesia tiene que hablar claro, salir en defensa de los derechos humanos. Y evidentemente, claro que esto fue un revulsivo porque hay que entender, como he dicho, que durante 30 años las relaciones entre el régimen y la iglesia no fueron relaciones caracterizadas por tensiones y conflictos, exceptuando, como ya dije, un momento muy ocasional que fue con el padre Castellanos. Un momento breve, porque el padre Castellanos asumió muy poco tiempo la administración apostólica ante la verdad, antes de la llegada de Pittini, y murió en enero del 34, pero él sí era un hombre de unas convicciones muy firmes, patrióticas, nacionalistas, y nunca transigió con el régimen de Trujillo. Por eso... Don Reinaldo, ¿a qué atribuye usted el hecho de que, siendo esos acontecimientos los de mayor impacto que se produjeron durante esos casi 31 años del régimen de Trujillo, como fueron las expediciones, las que fracasaron, pero por ejemplo la del 14 de junio de 1959, donde cerca de 200 personas, entre dominicanos y extranjeros, fueron fusilados, pero además otros acontecimientos que también tuvieron que ver con eso. ¿A qué atribuye usted que eso haya desaparecido de la historia dominicana en los colegios, en las escuelas públicas? ¿Qué mano piensa usted poderosa se ha movido en eso para que eso la juventud de hoy lo ignore completamente? Usted habla con 100 jóvenes sobre que le hable de la historia de los años 60, sobre todo 59, 60 hasta 61, cuando matan a Trujillo, y ninguno sabe nada, absolutamente nada. ¿A qué atribuye usted eso? Mire, don Hercilio, digamos, este es un tema que pudiera generar luego un programa mucho más extenso, porque yo creo que usted ha sido relativo en señalar cómo se ha debilitado la conciencia histórica del pueblo dominicano. Y eso no es casual. Yo creo, juzgando así rápidamente, que después de 1965 ha habido también toda una estrategia encaminada a, en cierta manera, vamos a decirlo en un lenguaje coloquial, a entontecernos, a volvernos tontos. Cuando un pueblo pierde la conciencia de su pasado, el valor de su pasado, la importancia de su historia, ese es un pueblo mucho más manipulable. Y si, independientemente de sus defectos, si algo ha tenido este pueblo en toda su historia, es una larguísima tradición de lucha por la libertad. Nosotros no podemos contar esto solo a partir de 1844. Es que desde las colonias nosotros veníamos luchando contra el imperio francés, contra el imperio inglés, contra el imperio español, contra el imperio. Es decir, este es un pueblo que tiene un alto sentido de la libertad. Y eso se volvió a manifestar de nuevo. Pero todo eso lo ignora la juventud dominicana. Claro, pero desde luego, porque ha habido primero esa estrategia en la que han intervenido manos extrañas, pero también el sistema educativo no se ha encargado, lamentablemente, no se ha diseñado toda una estrategia encargada a robustecer la enseñanza de la historia y por tanto es muy débil la conciencia de nuestro pasado. Y además, un factor que se suma a ello es el hecho de que con esta irrupción, con esta llegada de toda la tecnología, las redes sociales y todo esto, yo creo que en muchos sentidos ha hecho más daño que bien, porque ha hecho que también
circulen versiones deformadas de las cosas, o cuando no, una especie de entretenimiento banal que hace que la mayoría de la juventud esté consumiendo cosas que lo que hacen es entontecerlo, que digamos, anulan la capacidad de razonar, de pensar. Y yo creo que tenemos en ese sentido por delante un reto histórico enorme. Primero, hay que rescatar, y yo me alegro que usted, y celebro que usted haya puesto su programa, como lo ha hecho siempre, como una especie de tribuna educativa. Pero es un compromiso que tienen que comprender los que se dedican a la comunicación, los que diseñan las políticas educativas y todo lo que tienen que ver con la salvaguarda del patrimonio histórico de la nación. Pero sobre todo en el sistema educativo, que es donde yo me afianzo más. El sistema educativo tiene que remover los cimientos en cuanto a lo que al momento se ha estado enseñando como historia. Hay que volver a recuperar el valor de nuestros héroes, el valor de nuestras gestas, el valor de nuestro pasado, el sacrificio de lo que nos han antecedido. Y yo creo que es un buen momento decirlo en un programa como el de hoy, a 2 días, ¿verdad?, de la fecha del natalicio del patricio. Porque precisamente si tenemos patria es porque hemos tenido gente que ha sido capaz de, antes que pensar en sí mismo, han pensado en el bien colectivo. Y ese es el valor que tenemos que recuperar, porque como decía Ortega y Gasset, nada puede construirse sólido en el futuro si no es partiendo de la tradición. Tenemos que saber de dónde venimos, cuál es nuestro pasado, cuál es el valor de nuestro patrimonio histórico. Y eso solo se logra si todos tomamos conciencia, gobernantes, gobernados, actores de la sociedad, empresarios, educadores, todos comunicadores, todos academias, todos nos ponemos, digamos, en la misma sintonía y revalorizamos nuestro pasado, levantamos la autoestima nacional. Y queda demostrado que en los momentos más importantes de nuestra historia, este pueblo ha sabido estar a la altura, independientemente de las circunstancias. Nosotros creemos que es el peor de los servicios, del daño que se le hace a la juventud. La juventud dominicana de hoy, y yo lo digo con autoridad porque vivo hablando con ellos, ignora completamente por qué surge Trujillo, pero ignora en su totalidad por qué se sale de Trujillo, qué se busca para salir de Trujillo, pero ignora completamente lo que fue la llegada de un y no solo eso, sino lo que significó esa era. Y entonces todavía casi que es horripilante cuando uno escucha decir a un joven, a mí de verdad no puedo negar que cuando lo escucho me llena de un inmenso pesar, porque en cierta manera no dejo de sentirme culpable también de que estas cosas ocurran. Las culpas colectivas no son de nadie, sino me siento también culpable como ciudadano, porque cuando yo escucho a un joven decir hace falta un Trujillo, yo me pregunto, bueno, algo ha fallado. Nos quedan unos 5 minutos, unos 5 minutos y quisiéramos nosotros aprovecharlo para decir esto. La juventud dominicana ignora casi en su totalidad, porque siempre hay excepciones, ¿qué pasó aquí? ¿Qué motivó el golpe de Estado contra Juan Bosch? Número 1. Así es, así es. ¿Por qué Manolo se va a las montañas con sus jóvenes y todos mueren asesinados? Y más aún, caso Revolución de 1965. La juventud lo ignora. Oye hablar de que un movimiento que se llamó la Revolución de Abril, pero entonces, ¿cómo es posible que los organismos, las dependencias oficiales, que son las responsables de llevar la educación en todas sus manifestaciones al pueblo y de manera especial a la juventud,
también en cierta medida se conviertan en cómplices de este silencio, Sí, sin Por duda eso alguna. nosotros vamos, y como le dijimos a usted, iniciamos con usted, pero vamos a iniciar también de cada cierto tiempo llevar a alguien que nos hable de historia solamente, porque los Sí, pueblos que olvidan su historia están llamados a repetirla. sí, y Y la una juventud historia, dominicana de hoy tiene que conocer lo que fue el 14 de junio, lo que fue la expedición claro, de Constanza, Maimón y Estero Hondo, lo que fue claro la que muerte de sí. las Mirabal, lo que fue la muerte de Manolo y sus compañeros en las montañas. ¿Qué buscaban ellos? No era ningún beneficio personal, sino algo para el país, Es para la correcto. libertad del pueblo dominicano. Es correcto. Y todo lo que ha significado desde nuestro nacimiento a la vida republicana y todo lo que fue la lucha, la independencia y lo que fue la restauración de la república. Pero claro, Uno de los capítulos más hermosos de América, de un pueblo luchando sin ningún tipo de recurso contra un imperio, logra restaurar lo que fue un Gregorio Luperón, lo que fue todo un pasado, digamos, con sus luces y sus sombras, pero un pasado que ha de enorgullecernos. Pero para eso, como reitero, don Hercilio, hay que fomentar la revalorización de los estudios históricos y que la historia también se estudie y se analice en su contexto, porque como dice un acerto académico, no hay texto sin contexto. Es decir, no solo basta con en mencionar los hechos, que lo que pasa también es que tradicionalmente se enseñó una historia memorística que solo nos enseñó a recordar nombres y fechas, pero claro. no se enseñó una historia crítica donde se nos enseñó las causas de los hechos, porque en historia profesional de verdad no se puede decir solo lo que sucedió, sino hay que decir por qué sucedió. Exacto. ¿Qué lo motivó? ¿Cuáles fueron las causas de los acontecimientos, ¿no? Y eso hay que retomarlo y tenemos que emprenderlo como un proyecto de nación. Bueno, le agradecemos infinitamente a usted esta segunda comparecencia en este su programa El Pueblo Cuestiona. Hoy, pues, como siempre, pues, pienso que hemos llevado algo de luz al pueblo dominicano sobre acontecimientos históricos que no debemos dejar que mueran. Si murieron tantos miles de dominicanos, no es justo que esos acontecimientos pues también mueran. Por eso nos sentimos altamente satisfechos con su comparecencia, con su narrativa de la carta pastoral y de otros acontecimientos más. Bien, amigos telespectadores, República Dominicana y del exterior, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona Histórico en el día de hoy. Lo vamos a presentar cada cierto tiempo, un programa histórico, y también vamos a organizar especie de un debate, debatir un tema histórico para orientar, para llevar algo de luz a la juventud dominicana. Y por qué no, para que las futuras generaciones sepan de que hay personas que no se han cruzado de brazos, no se han tapado los oídos, no se han puesto una manta en los ojos para decir la situación fue esta y esto provocó esto. Será pues, amigos, hasta la próxima y gracias a usted, querido amigo Reinaldo Espinal. Hasta la próxima. Siempre, don Hercilio, un gran abrazo también y un saludo muy cordial para todos los amigos televidentes. Gracias a usted. Buenas noches. Buenas.